exposició eclèptica i col·lectiva per a començar la 6a edició d'Intramurs sempre és un honor, un plaer y una gran satisfacción, os diría Estáis viendo una exposición que es como una presentación de lo que queremos hacer el año que viene, porque queremos reivindicar la muralla árabe. Entonces el proyecto se llama Muralla de Yu y alrededor de esto se va a trabajar con la muralla árabe, con el legado árabe en Valencia, con lo que era Balansilla. El Muralla de Yu empieza este año, pero acaba el año que viene. No se acaba con el Intramurs de 2019, se acabará con el 2020 o 2021. Intentamos lanzar la idea de participación activa, o sea, queremos sacar de una ruina un sueño, repensar una Valencia soñada, diseñar una nueva ciudad dentro de esos muros. Si vamos a levantar una muralla, tenemos que decidir qué nos gustaría que estuviera dentro. Y básicamente es el proyecto que queremos desarrollar y necesitamos que activamente participe todo el mundo que quiera ser Balansilla. Muralla de Luz este año se consolida con Intramurs para que el año que viene dé lugar a lo que en realidad es. Haremos el recorrido de los 3 kilómetros de la muralla, iluminaremos el cielo y con un plano aéreo podremos ver toda la muralla. Bueno, me llamo Esteban, lo primero de todo. Empezamos la ruta de talleres. Sabéis que íbamos a visitar algunos espacios expositivos como la Sala de la Muralla del Colegio Mayor Rector Peset, y luego iremos viendo algunos talleres. Aquí lo que se hacía era cerámica, pero para los edificios, o sea, para incorporar a las fachadas de los edificios. El tema del reflejo metálico es una técnica que viene
estaba comentando antes que viene de Persia. Pues yo participo en Intramurs y sobre todo me centro en los oficios tradicionales que se han ejercido aquí en el barrio del Carmen. Prácticamente ya han pasado 1000 años que los artesanos han estado aquí trabajando y conviviendo con los vecinos, siendo además vecinos. Pienso yo que sería una buena solución el que volviese a suceder esto. Estamos en Fábrica 12. Realmente es una fábrica de la segunda mitad del siglo XIX, si no me equivoco, que originalmente se dedicó a la fabricación de zapatos. Lo que actualmente se utiliza es como escuelas-taller de joyería, fundamentalmente. Con la joya quiero expresar algo y tiene pues su función. Entonces, cuando te mojas, como un aviso de que tu persona ya no está en calma y que estás entrando en un estado que no es el más sano, por así decirlo. Vale, pues ir pasando. Espacio, Atelier Bisot abrió en enero de este año. Trajes de tejidos sirios, caftanes y los transformamos para ropa de calle. Y también tenemos la línea de joyería que usamos también piedras semipreciosas, seda, porque aquí trabajamos mucho la seda del vestido de valenciana. Os cuento, este es mi espacio, es una galería, es una sala de exposiciones, no trabajo como galería, pero a veces la convierto en lo que puede parecer una galería. En este caso vamos a ver una exposición que viene de Madrid que se llama Ibri. El comisario es Omar Jerez, que es este muchacho de la camisa al revés. Pues una de las veces que estaba en la Tate Modern y obra de Jeff Koons. Entonces cuando la estaba viendo en directo, de repente yo no reconocí su obra. Me resultó algo muy extraño. Jeff Koons tiene lo que se llama negros del arte. Negros, igual que existen los negros de la literatura, existen los negros del arte. Entonces, en esa experiencia previa que me ocurrió a mí con Jeff Koons, seleccioné a 12 artistas, que cada artista hiciera 2 obras, una con el concepto de ellas y de ellos y otra con mi concepto. Y no se va a saber ni antes, ni durante, ni después dónde están los artistas y dónde estoy yo. Es por parte del público, sois vosotras y vosotros, donde hay un ejercicio intelectual indagando dónde está el artista y dónde estoy yo. Estamos haciendo una clase de caligrafía árabe, una iniciación hacia los tipos de caligrafía que usamos, un estilo artístico. Estamos también a través de esto dar una información sobre la cultura de escritura árabe y generalmente pues, el arte en el mundo árabe como es. Pues como en este caso que lo estoy terminando ahora es John Hurt, el actor inglés que a mí me encanta y estoy terminándolo ahora y pues eso, darle mucho hincapié en las miradas. Aparte, les cuento un poco mi trayectoria a las rutas guiadas de Intramurs, que por cierto este año están siendo muy bien. Pues conoce un poco mi arte y mi historia porque yo no solo les enseño el arte, que además a ellos les llama mucho la atención, daros cuenta que no deja impasible, es un arte cañero, te puede gustar o no te puede gustar, pero al final no soy retratista, soy artista.
ya que Valencia, ojo, que también le inculco mucho, está obsoleta completamente en el tema del arte y los artistas, gracias a cosas como Intramurs, o como, como Intramurs, o como por ejemplo otras cosas que se movilizan un poquito el tema del arte en Valencia. Menos mal que existen estas cosas, porque al final que las entidades públicas relacionadas con el arte están destinadas a cuatro artistas, que son los de siempre, y hay que reivindicar, que hay que dar paso mucho a los nuevos talentos, a los no tan nuevos talentos, como es mi caso, y poder un poco gestionar. Por eso el hecho de tener las puertas abiertas, porque al final todo el mundo tiene que ver el arte.
bienvenidos a la ruta que vamos a hacer en torno a la muralla árabe y un poco la historia de la Valencia islámica. Este año se ha querido enfocar todo en torno a recuperar el legado cultural árabe, hablar de la antigua Valansilla, la herencia cultural árabe y sobre todo enfocarlo a la historia de la muralla árabe. De hecho, el objetivo de la ruta va a ser fundamentalmente recorrer parte de la muralla, evidentemente no toda porque son casi 3 kilómetros, pero sí que vamos a recorrer parte de la muralla que está dentro del barrio del Carmen. Sabéis que pues, lo que se quiere recuperar, se quiere un poco poner en valor es pues, que la ciudadanía de Valencia desconoce en gran parte ese legado cultural árabe, a pesar de que estuvieron aquí 5 siglos, más de 5 siglos, desde el año 714, que es cuando los musulmanes ya digamos toman la ciudad. Hasta la conquista cristiana del año 1238, bueno, pues más de 5 siglos, que evidentemente dejaron mucha huella. El problema es que gran parte de esa huella, debido a las reformas urbanísticas del siglo XIII, XIV, XV, se fueron borrando. Solamente nos ha quedado en superficie, a grandes rasgos, la muralla musulmana, además evidentemente de la huella a nivel urbanístico, pero ellos a nivel de legado cultural dejaron muchísimas cosas, nada más y nada menos que el Tribunal de las Aguas, por ejemplo, tema de toponimia, gastronomía, invenciones tecnológicas como la noria y todo lo que tiene que ver con las acequias, el regadío, aunque ya los romanos tenían algunas canalizaciones, pero fueron ellos fundamentalmente los que hicieron las acequias y la huerta tal como las entendemos hoy en día, ¿no? Fundamentalmente a partir del siglo XI. Y como, claro, es que me va a hacer taller de yukata, pero de Marina va a enseñar, bueno, la forma más sencilla. El arte valenciano, qué bonito es y qué contemporáneo, qué bonito es. El arte valenciano, qué contemporáneo. Always say, Google is Illuminati. Always say, Google is Illuminati. Say, Google is Illuminati. Baby, always say, Google is Illuminati. Baby, always say, Google is Illuminati. Baby, always say.
es Illuminati. La sagrada no hay principio ni final, no hay arriba, no hay abajo, ni relato ni final. Somos The Holy Clinic, la clínica sagrada. Un grupo de artistas de toda España, incluso extranjeros, han venido a colaborar con el mercado de Mosén-Soarell y con el Festival de Intramurs para visibilizar el barrio. Uno de los objetivos del Festival de Intramurs es que el arte salga a la calle, salga de los museos y se acerque a las personas. Hay gente que ha hecho cosas con perejil, ha hecho cosas con tape art, ha hecho cosas con papelitos de colores, pero realmente el contenido de sus obras es verdaderamente interesante. Yo creo que mejor pasáis y lo veis.